entonces, en el programa tenemos a continuación a la doctora Ansaldo del Colsan. Mónica. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Yo acá estoy en San Luis Potosí, bastante frío por acá. Entonces, bueno, frío para nosotros, ¿no? Porque Ana nos podrá decir, se muere de la risa, ¿no? Pero bueno, ¿sí ven mi pantalla? Sí, 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 bueno, sí, muy bien. Pues mucho gusto, me da mucho gusto que nos podemos hablar. Desde el año pasado, pues nos despedimos, pero creo que es muy bueno continuar. O sea, me parece un acto de resistencia el que estemos aquí todavía después ya de 2 años de pandemia y que podamos continuar con este esfuerzo, ¿no? Entonces, muy buenos días a todos. Bueno, yo también traté de seguir el guión de las preguntas que nos enviaron. Espero poderlo hacer de manera sistemática. Yo soy investigadora con CONACYT en el Colegio de San Luis desde el año 2017. Permítanme tantito que no veo aquí con esto. Ahí saben cómo hay manera de esconder. Ya lo logré. Bueno, soy investigadora con CONACYT en el Colegio de San Luis desde el año 2017 del programa de cátedras. Tengo un doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el CIMBESTAB. Y bueno, dentro de este doctorado, que es en general en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, yo me interesé por el área de la gobernanza de las nanotecnologías en México, donde investigué el tema de la promoción a la regulación. Este tema pues se enmarca en el análisis de los riesgos sociales, ¿no? Desde la perspectiva de la sociología, de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, más o menos para ubicar en dónde empecé. Tengo una maestría en estudios organizacionales por la UNAM y de formación estudié relaciones internacionales en la Universidad de las Américas. Mis temas de investigación pues son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y desde este amplio campo yo me intereso por la gobernanza de las nuevas tecnologías y su relación con la soberanía alimentaria. Específicamente ahora me estoy enfocando al caso de la agronanotecnología, también el análisis y la producción y uso de conocimiento para la toma de decisiones en políticas de ciencia y tecnología. Aquí en esta parte de análisis de producción y uso de conocimientos, pues fue precisamente de esa manera en que conocí a Octavio, porque estaba yo entrevistando a actores que se habían involucrado de cierta manera en un programa gubernamental en el que había conocimiento de por medio, ¿no? Entonces, me interesa el uso y la producción de conocimiento científico para tomas de decisiones en el sector gubernamental, pero también aquellas formas en que otro tipo de organismos, otro tipo de actores o incluso movimientos sociales pueden utilizar el conocimiento científico, lo movilizan y lo transforman para toma de decisiones, ¿no? Entonces, es amplio. Ahorita lo voy a comentar más ampliamente. Y bueno, las políticas de ciencia y tecnología también es un tema que desde siempre me ha interesado. Aquí no lo anoté, pero como antecedente, yo trabajé en CONACYT 5 años, desde el año 2003 ingresé al CONACYT. Entonces, bueno, conozco también esa área de la política de ciencia desde adentro, ¿no? Yo trabajé en la Dirección de Ciencia Básica por aquellos años donde estaba el doctor Jaime Parada, fue cuando yo ingresé. No lo conocía yo a él, pero fue los periodos que a mí me tocaron. Y entonces también conozco esa parte de la política de ciencia y tecnología desde la toma de decisiones, ¿no? De cursos, yo imparto los cursos de implicaciones de las nuevas tecnologías en la agricultura y el ambiente. También doy curso de política de ciencia y tecnología, otro curso de ciencia, tecnología y política y metodología cualitativa para grupos interdisciplinarios. En esta parte, bueno, a mí me ha parecido muy interesante poder dar este curso de ciencia, tecnología y política, no para estudiantes precisamente de ciencias sociales, sino para estudiantes de las llamadas áreas duras, porque digamos que se siembra otra perspectiva de lo que es la ciencia y la tecnología, o sea, como un proceso social, como una institución social,
que no es como a veces se cree, ¿no? Del todo neutral y que es apolítica. Entonces, el dar este curso a estudiantes de posgrado que no son de ciencias sociales me ha resultado muy, muy satisfactorio. También soy miembro de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad, de SOCITE, que es la Asociación de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, del Comité Técnico Nacional de Normalización en Nanotecnología, y bueno, de esta red. En este comité también ha sido muy satisfactorio el trabajo porque, bueno, empecé cuando inicié mi tesis de doctorado en el año 2012, y bueno, era para estudiar la gobernanza, ¿no? O sea, cómo se tomaban las decisiones dentro de este comité de regulación de las nanotecnologías en México. Y finalmente sigo ahí, ¿no? Sigo ya como miembro y estoy en el grupo de aspectos sociales y sustentabilidad, que es un comité espejo de la Organización Internacional de Estándares. Entonces es una forma de, pues digamos, de influir o de, digamos, por lo menos discutir dentro de ese campo que se ha pasado como muy técnico, los aspectos sociales de esta tecnología. Entonces, creo que ha sido también una muy buena experiencia que he seguido interesada en mantener. Y bueno, antes de las preguntas, yo quisiera empezar con el problema, ¿no? Muy brevemente, creo que uno de los problemas que se tienen en la concepción de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad es que se mantiene la premisa de que a mayor ciencia o mayor inversión, más bien en ciencia y tecnología, pues mayor bienestar, ¿no? Sin embargo, esta relación no es lineal, ¿no? La relación entre mayor inversión o mayor conocimiento que se produce no necesariamente es igual a mayor bienestar, ¿no? Entonces, la relación entre ciencia, tecnología y sociedad tampoco es lineal en términos de la sustentabilidad, o sea, podemos crear riesgos, ¿no? Como ya lo hemos visto desde la sociología del riesgo y desde muchas otras perspectivas de las ciencias sociales. Generamos, a veces con el cambio tecnológico, generamos riesgos que después necesitamos más ciencia para recomponer ese tipo de desarrollos, ¿no? Y tampoco está directamente relacionado con la justicia social. Hay disparidades que se crean a partir del cambio tecnológico. Entonces, este es un área que a mí me interesa, que es un área problemática, no es, hay una brecha, ¿no? Y se crea una brecha también entre países, entre sociedades. Y aquí está, esta es una gráfica que no voy a explicar, pero que la tomé de un informe, donde viene precisamente pues esta aseveración, ¿no? Que a mayor cambio tecnológico ha aumentado la brecha entre los países del norte y del sur global. Además, pues en todo el sector rural, en todo el campo, pues se insertan diferentes tecnologías, no en todas como lo estamos viendo, o sea, no todos los sistemas agroalimentarios tienen los mismos niveles no están igualmente automatizados o tecnologizados, afortunadamente, pero están ahí, ¿no? O sea, hay mucha inversión para que nuevas tecnologías lleguen al campo. Entonces, de ahí su importancia de analizar esta dimensión. Y otra premisa que se hace de la problemática viene desde los estudios ETS, es que se cree que ciencia pues va a ser igual a conocimiento objetivo, este conocimiento va a pasar a la sociedad, donde vamos a tener conocimientos que son relevantes, creíbles, legítimos para la toma de decisiones, ¿no? Y lo que se valora de esta relación es precisamente la separación, ¿no? Entre ciencia y sociedad, para poder dar conocimientos objetivos, ¿no? Sin embargo, ya con el avance de los estudios, pues se sabe que esta separación entre ciencia y sociedad no existe, ¿no? Que hay política dentro de todos estos procesos y además que existe esta brecha entre producción y uso social del conocimiento. Entonces, con base en esa problemática, las preguntas que yo me planteo son, pues, ¿para qué y para quiénes se produce el conocimiento científico? ¿Cómo se moviliza y cómo se utiliza el conocimiento en la toma de decisiones de política gubernamental? ¿Cómo se utiliza y transforma por otros actores, ya sean productores agropecuarios o movimientos sociales? ¿De qué manera la política de ciencia y tecnología reproduce o acentúa esa desconexión entre producción y uso del conocimiento científico en los sistemas agroalimentarios, pero pueden ser en cualquier otro, ¿no? En este sentido, el tema de la innovación, ¿no? que tenemos aquí como transversal en la red, pues ha causado también discusión, ¿no? De qué manera el
concepto de innovación tomado por las políticas de ciencia y tecnología ha reproducido, ¿no?, ciertos pues brechas entre aquellos que ven a la innovación como algo que debe ser comercializable, frente a otros que ven a la innovación como algo más, una interacción, un proceso social que beneficia, ¿no? Entonces, aquí estaríamos planteando esta discusión. Y bueno, para ser más breve, porque creo que no me va a alcanzar el tiempo, un ejemplo, ¿no?, de cómo analizo yo la gobernanza de la agronanotecnología, que tiene muchísimas aristas, muchísimos temas, el tema de la regulación, el tema de las políticas, el tema de cómo se va a situar ya dentro de los agricultores, qué ganan, qué pierden. ¿Es posible realmente integrar este tipo de tecnologías en un sector o en un contexto como el sector agropecuario en México, en donde predominan los pequeños productores? O sea, ¿qué tan factible es esto? Y pues es interdisciplinario, ¿no? Yo trabajo también con agronanotecnólogos, he tenido colaboraciones con ellos porque es necesario. O sea, necesario, yo no puedo estar hablando de una tecnología si no conozco exactamente, pues, de qué se trata, ¿no? Entonces, necesito yo la interacción con estos actores. También, bueno, analicé un programa, el programa de producción caprina en el estado de San Luis Potosí, y bueno, aquí me interesó sobre todo cómo se utilizó el conocimiento científico para la generación de este programa, no tanto analizar el programa en sí mismo y sus resultados, sino cómo los actores vieron la utilidad, la legitimidad de este conocimiento, ¿no? Y bueno, por supuesto, si sirvió para la toma de decisiones, pero es más bien la concepción de estos actores, ¿no? ¿Qué puedo aportar a la red? Bueno, creo que lo que yo puedo aportar es principalmente en problematizar, ¿no?, como la dimensión científica y tecnológica en los sistemas agroalimentarios. A veces se deja de lado la perspectiva científica y tecnológica desde las ciencias sociales, y creo que nunca debemos de perderla de vista, porque la ciencia y la tecnología pues pueden generar exclusiones, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de ciencia y tecnología que nosotros tengamos, entonces vamos a poder producir cierto tipo de procesos que lleven a una inclusión o que lleven a una exclusión, ¿no? Entonces, también me interesa articular esta dimensión científico y tecnológica de los estudios sociales con la crítica decolonial, ¿no? Es ahora en donde estoy empezando a adentrarme en esta ciencia hegemónica, ¿no? Porque que todo parte de ahí, ¿no? En la forma jerárquica en la que se ha construido la ciencia moderna. Entonces, pues creo que es valioso poder insertar esta perspectiva dentro de los estudios CTS, y que nos va a dar mayor poder explicativo y mayor poder de transformación a la ciencia y a la tecnología. También creo que puedo aportar en analizar el papel del conocimiento científico en los conflictos por megaproyectos agroindustriales. Creo que es un tema que nos va pues, a ocupar en los próximos años, porque, bueno, son disputas ontológicas, como lo describe Escobar, ¿no?, que son, digamos que discusiones de formas de entender el mundo, ¿no? Entonces, no nada más es la tecnología que sea eficiente, sino para qué la necesito, para qué me sirve o no la necesito, ¿no? Entonces, analizar este papel del conocimiento científico dentro de estos conflictos también va a resultar interesante y necesario. Y por último, bueno, problematizar qué tipo de ciencia es necesaria. Esta es una pregunta muy general, esta no es una pregunta que yo pueda contestar, ¿no? Sino que es un trabajo, creo que es un proyecto de investigación a nivel general, ¿no? Como desde las ciencias sociales, pensar qué tipo de ciencia necesitamos ante lo que algunos califican como un cambio civilizatorio, y para otros como un escenario de ciencia postnormal, ¿no? Donde necesitamos precisamente articular el conocimiento científico con otro tipo de expertise, ¿no? Entonces, creo que esta pregunta no es algo que yo esté capacitada para contestarla, pero creo que podemos abonar en ese sentido dentro de la red, ¿no? Creo que es algo que todos podemos hacer. Y mis motivaciones para trabajar en este tema, pues son compartir las premisas de los estudios CTS, así como los nuevos enfoques que cuestionan la ciencia hegemónica con los estudiantes de las ciencias duras, ¿no? Esto me interesa mucho porque creo que es ahí donde podemos empezar a articularnos entre todas las ciencias que han sido atomizadas, ¿no? Entonces, creo que
empezar a articular con los estudiantes. He tenido, como les repito, buena experiencia y eso me interesa seguirlo compartiendo. Y me interesa también participar, o sea, mis motivaciones es participar en una academia distinta, ¿no? Como creo que estamos todos aquí, más cooperativa y más humilde. Creo que eso también es una motivación para el estudio de la ciencia y la tecnología en el sector rural, porque nos va a permitir hacer ciencia de manera diferente y las redes me parece que son un buen inicio para ello. Y pues gracias por su atención. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas para la doctora Mónica? ¿No quieren algún comentario, alguna observación? Yo tengo una pregunta. Sobre, hola Mónica, sobre una de las gráficas que presentaste, me llamó la atención porque sí hay, en esto de la desigualdad del uso de tecnologías, sí es mucho la diferencia. ¿Cuál es? No sé si tú lo hayas trabajado o no sé si tú, bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la limitante que precisamente permite esta gran diferencia? ¿Es por las condiciones gubernamentales o es simplemente por los usos y costumbres? O sea, que la gente no lo adopte. Pues mira, es un problema general, es precisamente el problema que estudiamos, esa brecha, ¿no? Entre la producción de conocimiento y el uso. Yo creo que son varios factores, ¿no? Uno de ellos creo que son la misma dinámica de la ciencia, ¿no? Los sistemas de evaluación, en el caso de México, en el que estamos inmersos, que no te permiten los tiempos, ¿no? Y más bien las lógicas de la investigación no te permiten que ese conocimiento que tú produces esté lo suficientemente articulado con las necesidades de tu objeto, o sea, de investigación o con las necesidades de los actores gubernamentales, ¿no? O sea, creo que por una parte es la lógica de la investigación, de la evaluación de la investigación, que es productivista, ¿no? O sea, eso pues creo que todos lo sabemos. Entonces, ese sistema de evaluación que tenemos en todo el mundo, que es netamente productivista, es una barrera, ¿no? Que existe para que el conocimiento fluya de otra manera. La otra es precisamente esa idea de que la ciencia debe estar alejada de la política, ¿no? Entonces, al estar alejada de la política en el buen término, ¿no? O sea, la política, lo que es la política, la discusión del interés común, ¿no? Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, se estableció que fuera de esa manera, precisamente para, digamos, que los científicos se alejaran de esa mala fama con la bomba atómica, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se estableció esa subtracción de la ciencia de la política y así ese paradigma de tipo de política de ciencia ha permeado en gran parte del mundo occidental, ¿no? Entonces, la relación entre ciencia y sociedad en el momento de estarse haciendo se ha visto como que influye de manera negativa, ¿no? Como que deja de ser objetiva, ¿no? Como que deja de ser legítima. Y la otra, pues, es precisamente también que la ciencia es evaluada por los pares, ¿no? Es evaluada entre nosotros. No es puesta a prueba antes con las personas o con aquello que tratamos de estudiar, ¿no? Entonces, la evaluación también ha sido entre los puros pares, y es ese alejamiento, creo, en la lógica de creación de conocimiento, el que ha provocado esta brecha. Y bueno, para no extenderme, creo que también hay que hacer una diferencia entre aquella ciencia y tecnología que se produce en el sector privado. O sea, no es lo mismo la ciencia de los sistemas de investigación de los países que toda la inversión que se genera en las grandes empresas transnacionales y que se pone y que se vende, ¿no? Como la gran panacea. Creo que eso también hay que diferenciarlo, porque todas estas tecnologías que se tratan de difundir, pues vienen del sector privado, ¿no? O sea, no es, bueno, hay una relación a veces, ¿no? Entre la ciencia pública y la ciencia privada, pero creo que hay que distinguir cuando hablamos, sabemos de la agrobiotecnología o con la agronano,
los grandes proyectos están en el sector privado, no están en el sector público. Hay alianzas, sí, pero me parece que sí hay que hacer la diferencia cuando hablamos de organismos genéticamente modificados que son privados, ¿no? De la empresa privada a los organismos genéticamente modificados que se puedan crear en la ciencia pública, ¿no? Entonces, creo que también, y las grandes inversiones están ahí, ¿no? En el sector privado. Y la lógica de esas inversiones, pues, es el mercado, ¿no? Entonces, creo que esas pueden ser las razones de esas brechas, ¿no? Que el interés de las empresas que tienen la inversión, pues es el mercado, es vender, ¿no? No cumplir necesidades de las sociedades, ¿no? Entonces, creo que puede ir por ahí. Gracias. Doctora Ana. Sí, gracias, Mónica. Tengo un comentario y una pregunta, así muy rápido. Uno, como comentario, creo que, bueno, varios de los temas que vos te planteás están como ya en tren de ser resueltos por este enfoque de investigación transdisciplinaria. Creo que la separación de ciencia y política, la integración de muchas formas de conocimiento, etcétera, son temas que se están discutiendo hace ya más de 20 años en el seno de este nuevo enfoque que es la investigación transdisciplinaria, de cómo incluir ciencia, tecnología, sociedad y acción para transitar a otros modelos de desarrollo. Entonces, a lo mejor luego sería interesante ver tus enfoques, los enfoques que trabajas desde de los estudios sociales de la tecnología y la investigación transdisciplinaria que se ha cocinado más en el seno de las ciencias de la sostenibilidad. Creo que ahí habría que ver. Y la otra pregunta que me causa mucha curiosidad, Mónica, es ¿qué es lo que esperas de la red? Para vos, ¿es un objeto de estudio la forma en la cual se produce la innovación en diferentes contextos rurales? ¿Es un objeto de estudio de tu interés ese? Sí, sobre el primer tema, sí, efectivamente, que le llaman el concepto de interfaz, ¿no? Ciencia y política, definitivamente está, bueno, habrá otros, ¿no? Está mucho más estudiado en los estudios ambientales, ¿no? En la política ambiental. O sea, definitivamente sí he encontrado que ahí está como mucho más ya trabajado, muchos más casos, ¿no? O sea, sí está mucho más trabajado. Y precisamente mi interés es verlo en los sistemas agroalimentarios, ¿no? Porque ahí no está tan aprovechado el conocimiento que se ha generado en política ambiental, ¿no? Con esto del cambio climático, etcétera, no está tan aprovechado ese conocimiento de esta interfaz para la política agroalimentaria, ¿no? Entonces, sí lo considero que hay un avance, pero ya en este enfoque de los sistemas agroalimentarios está como desaprovechado, ¿no? Entonces mi idea sería como sí tomar esos casos que ya están hechos, ¿no? No que ya están hechos, sino esa experiencia y ese conocimiento que ya está ahí, ver cómo se puede tomar para analizar las políticas agroalimentarias, ¿no? Entonces, y por el otro, de la red, yo estoy, bueno, como parte de, no como objeto de estudio, ¿no? Creo que lo había entendido hacia el principio, la red, no, sino ver precisamente cómo toman la innovación, ¿no? Cómo se está tomando la innovación rural, ¿no? Porque yo creo que lo de sistemas de innovación, pues desde mi punto de vista, es un concepto que va enfocado al mercado, ¿no? O sea, el concepto de innovación tecnológica va enfocado al mercado y no responde a las necesidades del todo el contexto general que tiene los sistemas agroalimentarios en México, incluso con la inserción de nuevas tecnologías como la agronanotecnología. Pero también creo que mi posición es que la ciencia es necesaria, ¿no? O sea, que no podemos descartar que necesitamos y que las sociedades rurales requieren de un tipo de conocimiento. O sea, no es como ir en contra de la ciencia y la tecnología, sino estoy más bien a favor, pero hay que ver cómo. Entonces, ese sería como mi interés central en esta red, ¿no? O sea, de ver cómo en la red se pueden construir esas alternativas de innovación
que requieren conocimiento, que está aquí entre ustedes, entre nosotros, y que sea esa perspectiva, ¿no? No esa perspectiva innovacionista, ¿no? De como jerárquica, ¿no? De que es que esto sirve porque sirve, ¿no? O sea, porque ya lo probamos nosotros, porque es lo último de la tecnología, ¿no? Como la agronanotecnología, o sea, porque es muy compleja, ¿no? Pero eso no va a resolver el hambre, ¿no? Entonces, es más bien pensar qué conocimiento sí sirve y cómo podemos dialogar con los conocimientos de los otros, ¿no? De los campesinos o de los extensionistas, o de los tomadores de decisión. Creo que ese sería mi interés. Muy bien, le agradecemos a la doctora Mónica. Espero que las preguntas que le hicieron hayan quedado adecuadamente solucionadas. Y nos tardamos, permití colgarnos un poquito en el tiempo porque íbamos adelantados unos minutos. Ahorita creo que nos estamos emparejando. Todavía nos quedan 4 minutos más de margen. Y